Mi hermana menor se encerraba horas en su habitación, y nadie sabía por qué, hasta que un día, con valentía, decidió revelar un secreto que la estaba destrozando por dentro. Siempre pensé que en mi casa no pasaban cosas graves. Discusiones sí, peleas tontas entre hermanos también, pero nada que nos rompiera del todo, o al menos eso quería creer. Mi hermana menor, Camila, siempre fue callada, reservada, tímida, se refugiaba en sus libros y casi nunca hablaba de lo que sentía. Mamá decía que era muy sensible. Papá solo decía que le faltaba carácter. Yo era la hermana mayor, y aunque me dolía verla tan aislada, había aprendido a no meterme. Hasta que un día entré a su cuarto sin tocar. Era un domingo por la tarde. Yo buscaba una blusa que había prestado, pero cuando abrí la puerta, Camila estaba sentada en la esquina, hecha un ovillo, abrazando sus piernas. Lloraba en silencio. Me asusté. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Ella me miró y no dijo nada. Solo negó con la cabeza, como si temiera que decirlo fuera peor. ¿Alguien te hizo algo? Silencio. ¿Fue en el colegio? ¿Un chico? Camila bajó la mirada. Sus labios temblaban. Y entonces lo dijo, con una voz bajita, casi como si le costara pronunciar cada sílaba. No fue afuera, fue aquí. Me congelé. ¿Qué? ¿Yo? Tragó saliva. Hace años. Y ahí supe que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Algo que venía guardando sola, mientras el resto de nosotros vivíamos como si nada estuviera mal. Esa tarde entendí que en mi casa, bajo el mismo techo, había un secreto escondido. Y que Camila estaba a punto de revelarlo. No fue un extraño. Fue alguien que venía todos los días. La confesión de Camila me dejó en shock. Ella seguía sentada en el suelo, abrazando sus piernas como si quisiera desaparecer. Su voz era apenas un susurro, y yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo que fue aquí?, repetí. ¿Quién te hizo eso, Cami? Ella no respondió enseguida. Se quedó mirando al vacío con los ojos vidriosos, y luego me miró a mí con una mezcla de miedo y vergüenza. Yo solo le tomé la mano. No voy a juzgarte, le dije con el corazón latiéndome en la garganta. Solo dime quién fue. Camila apretó los labios, respiró hondo, y lo soltó. Fue Mateo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Mateo? ¿Nuestro primo Mateo? Ella asintió. Desde que tenía 10 años. Cada vez que venía a quedarse, me buscaba. A veces entraba a mi cuarto en la madrugada. A veces me hablaba como si yo lo hubiera provocado. Yo no entendía nada. Y cuando intenté decirlo una vez, mamá dijo que yo era una niña exagerada. Así que me callé. Tuve que sentarme. No podía respirar. Mateo era el hijo de mi tía Sandra, el primo favorito de todos. Iba a la universidad en otra ciudad, pero cada vez que volvía de visita, todos lo recibían con abrazos, risas y confianza. Nadie habría sospechado de él, pero Camila no mentía. No podía inventar algo así. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un nudo en la garganta. Tenía miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nadie me creería. Y ahora no puedo más. La abracé tan fuerte como pude. No sabía qué hacer. ¿Decírselo a mamá? ¿Ir con la policía? ¿Confrontar a Mateo? Solo sabía una cosa. No iba a dejarla sola otra vez. Camila cargó sola con ese dolor durante años, mientras todos nosotros ignorábamos las señales. Pero ahora, la verdad estaba saliendo, y yo no podía permitir que se escondiera otra vez. Esa noche casi no dormí. Me la pasé repasando en mi cabeza cada momento en que Mateo estuvo cerca de Camila. Y como todos, incluyéndome, lo habíamos tratado como un ejemplo. Me sentía asqueada. Pero lo que más dolía era la idea de tener que decirle esto a mamá, a nuestra madre, que siempre decía que la familia era lo más sagrado, a ella, que nunca quiso ver más allá de lo que era conveniente. A la mañana siguiente, esperé a que Camila saliera a clase. No quería que estuviera presente, por si todo salía mal. Me senté con mamá en la cocina. La vi preparar café como si nada pasara, como si el mundo no estuviera a punto de desmoronarse. «Mamá, necesito hablar contigo», le dije con la voz temblorosa. «¿Qué pasa, hija?», respondió sin dejar de revolver su taza. Tragué saliva. «Es sobre Camila». Me dijo que Mateo abusó de ella. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mamá se quedó congelada, con la cuchara aún en el aire. «¿Qué dijiste?» «Que Mateo, nuestro primo, que durante años la tocó, entraba a su cuarto, la manipulaba, y ella tenía miedo de decirlo». Mamá bajó la vista. Por un segundo creí que iba a llorar. Pero lo que hizo fue muy distinto. «Eso no puede ser cierto». «¿Cómo que no puede ser cierto? Te lo está diciendo ella. Tu hija menor». Camila siempre fue muy imaginativa, muy sensible. Mateo no haría algo así. Lo conocemos desde niño. «Eso no significa nada, mamá».
Tú la ignoraste cuando intentó decirlo antes. ¡Basta!, gritó. No puedes venir con ese tipo de acusaciones así como así. ¿Tienes pruebas? ¿Qué va a decir tu tía Sandra? ¿Qué va a pasar con la familia? Y ahí lo supe. Para mi madre, la imagen familiar valía más que la verdad, más que la salud mental de su propia hija. Me levanté de la mesa, con una furia que no sabía que tenía. No me importa lo que digan los demás. Yo sí le creo. Y esta vez no voy a dejar que la callen. La reacción de mamá no solo fue decepcionante, fue brutal. Pero Camila tenía algo más que decir, algo que iba a cambiar todo de nuevo. Incluso para mí, después de la conversación con mamá, algo en mí se quebró. Ver cómo defendía más a Mateo que a su propia hija me dejó helada. Pero también me hizo entender algo. Camila no iba a tener justicia si yo no hacía algo. Y aunque doliera, iba a mover cielo y tierra para defenderla. Esa misma tarde volví a hablar con ella. Le conté lo que mamá me había dicho, con suavidad, tratando de no herirla más. Pero para mi sorpresa, Camila no lloró. No gritó, solo bajó la mirada. Y murmuró. Lo sabía. Por eso nunca dije nada. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Pero eso ya no va a pasar, ¿me oyes? Estoy contigo. Vamos a ir a donde tengamos que ir. Camila respiró profundo, dudó, y luego me miró con los ojos llenos de algo más que tristeza. Era miedo. Era culpa. ¿Qué pasa?, pregunté. Es que yo no soy la única. No fui la única a la que Mateo le hizo eso. Me quedé en silencio. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? Hace un año, encontré a mi prima Daniela llorando en el baño, durante una reunión familiar. Le pregunté qué tenía, y no me quiso decir. Pero unos días después me escribió y me contó. ¿Te contó qué? Que Mateo también la había tocado. Que también se metió a su cuarto. Una noche cuando se quedó a dormir en casa de tía Sandra. Sentí una punzada en el pecho. Daniela tenía solo 2 años más que Camila. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque ella me suplicó que no lo contara. Tenía miedo. Dijo que nadie le iba a creer, igual que yo. Pero ahora ya no puedo quedarme callada. No si hay más víctimas. Me quedé en shock. Mateo no era solo un primo. Era un depredador dentro de nuestra familia. Y nosotras lo habíamos dejado entrar una y otra vez. Voy a hablar con Daniela, le dije. Esta vez no estás sola. Ninguna de las dos lo están. Lo que había empezado como una confesión dolorosa, ahora se convertía en una red de secretos silenciados durante años. Y yo estaba dispuesta a sacarlos todos a la luz. Esa noche no pude dormir. Tenía el celular en la mano, con el número de Daniela escrito en la pantalla, pero sin atreverme a llamarla. Sabía que si lo hacía iba a remover una herida, pero también sabía que era necesario, porque si no hablábamos, Mateo seguiría siendo intocable. Al día siguiente reuní el valor. La llamé. ¿Hola?, respondió con voz temblorosa. Soy yo, la prima de Camila, dije, y luego fui directo al punto. Ella me contó lo que te pasó. Hubo un silencio largo. Daniela respiró hondo y cuando habló, su voz se quebró. ¿Ella también? Sí, desde los 10 años. ¿Y tú cuándo fue? Yo tenía 12. Dijo que era un juego entre primos, que no se lo dijera a nadie. Me amenazó, y yo nunca más pude estar tranquila en las reuniones familiares. Sentí un escalofrío. Daniela hablaba con un miedo seco, como si aún lo sintiera caminando por la casa. ¿Le contaste a alguien? A mi mamá. A tía Sandra. Me congelé. ¿A tu mamá? ¿La mamá de Mateo? Sí. ¿Y qué hizo? Daniela guardó silencio, y luego soltó algo que me dejó helada. Me pidió que no dijera nada. Me dijo que eso no era posible, que seguramente había malinterpretado las cosas. Y luego me pidió que me callara, porque si la gente se enteraba, eso destruiría a su hijo. No lo podía creer. La propia madre de Mateo sabía, y lo encubrió. Daniela, ¿tú estarías dispuesta a hablar? ¿A contar lo que pasó? Si tú estás con nosotras, sí. Estoy cansada de tener miedo, de fingir que todo está bien. Y ahí lo supe, ya no era solo Camila, ni Daniela. Éramos 3, y no íbamos a callar más. Pero lo que no sabía era que alguien más también lo sabía, alguien que no esperábamos, y que desde hace tiempo guardaba su propio secreto. Daniela y yo acordamos vernos en persona. La abracé apenas la vi. Aunque llevábamos años sin hablar más allá de lo superficial, ese momento nos unió para siempre. 2 primas que por fin dejaban de cargar solas con lo que les destruyó la infancia. Camila también estaba presente. Las 3 lloramos. Y por primera vez, ninguna se sintió sola. Decidimos escribir juntas una carta. Una denuncia clara, directa, sin dejar ningún detalle afuera. Iba a ser nuestra verdad. Y la íbamos a hacer pública si nadie nos escuchaba. Pero antes, decidí hablar con mi padre. Él y mamá ya no vivían juntos, pero yo necesitaba su apoyo.
Su protección. Fui a verlo un sábado por la tarde. Me senté frente a él, con la garganta hecha un nudo. Papá, necesito contarte algo grave. Camila, Daniela. Mateo, le conté todo. Desde el principio, vi cómo su expresión cambiaba poco a poco, del desconcierto al miedo, y luego al silencio. Papá, di algo. Y entonces bajó la mirada. Lo sabía. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo que lo sabías? Hace años... Escuché a tu madre hablar con Sandra. Fue una conversación rápida. En la cocina. Creían que nadie las oía. Mencionaron algo sobre mantener las cosas en la familia. Sobre Camila exagerando. Nunca dijeron nombres, pero supe que algo estaba mal. Me quedé paralizada. ¿Y no hiciste nada? No tenía pruebas. Y cuando enfrenté a tu madre, ella me dijo que todo estaba bajo control. Que no hiciera un escándalo. Me levanté con lágrimas en los ojos. No necesitabas pruebas. Solo escucharla, creerle, protegerla. Era tu hija. Papá se quedó en silencio. No intentó justificar nada. Solo murmuró. Lo siento. Pero ya era tarde. Lo que más dolía no era el abuso. Era todo el mundo que decidió mirar a otro lado. Ahora sabía que Mateo no era el único culpable. El silencio cómplice de muchos lo protegió. Pero nosotras no íbamos a seguir siendo parte de eso. Decidimos que era momento de hablar. No con uno, no con dos. Con todos. Camila, Daniela y yo organizamos una reunión familiar, bajo el pretexto de resolver un tema importante. No dijimos de qué se trataba. Sabíamos que si dábamos detalles, algunos no vendrían. Otros tratarían de silenciarnos antes de tiempo. Ese domingo llegaron todos. Tías, primos, abuelos, incluso Mateo, que se paseaba por la sala como si fuera el hijo perfecto de siempre. Me hervía la sangre al verlo. A Camila le temblaban las manos. Daniela tenía los labios apretados y la mirada fija. Entonces lo hicimos. Nos pusimos de pie frente a todos, respiramos profundo y empezamos a hablar. Camila fue la primera. Desde los 10 años viví con miedo. Mateo me tocaba cuando nadie miraba. Y yo me callé porque pensaba que nadie me iba a creer. El silencio fue inmediato. Vi cómo la cara de Mateo se transformaba. Primero en confusión, luego en enojo. ¿De qué estás hablando?, gritó él. Eso es mentira. Pero Daniela lo interrumpió. No es mentira. A mí también me lo hiciste. Tenía 12. Me dijiste que era un juego. Me hiciste prometer que no lo diría nunca. Algunos familiares empezaron a murmurar. Otros nos miraban con incredulidad. Tía Sandra se levantó de golpe. No, eso no puede ser cierto. Ustedes están inventando esto para destruir a Mateo. Yo hablé entonces, con la voz firme aunque me temblaba por dentro. Si lo estamos inventando, ¿por qué tu hija no se atreve a mirarnos a los ojos? ¿Por qué mi hermana lloró tantos años en silencio? ¿Por qué más de un adulto aquí sabía? ¿Y se cayó? Miré a papá. Miré a mamá. Y ambos bajaron la cabeza. Las palabras fueron una avalancha. Contamos todo. Detalles, fechas, las veces que pedimos ayuda y no la obtuvimos. Los silencios. Las miradas incómodas. Las veces que algo se intuía, pero se enterraba bajo la alfombra de las apariencias. Mateo intentó irse. Esto es difamación. ¡Están arruinando mi vida! Pero Camila lo enfrentó por primera vez. Con la voz firme, sin miedo. Tú arruinaste la nuestra. Durante años. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. La familia quedó dividida. Algunos nos creyeron. Otros nos odiaron por destruir la imagen familiar. Pero por primera vez, Camila durmió tranquila. Después de esa reunión familiar, nada volvió a ser igual. Mateo, al ver que esta vez no íbamos a callar, trató de desaparecer. Pero ya era tarde. Presentamos una denuncia formal, respaldada por testimonios, fechas, mensajes guardados, incluso viejas conversaciones que Camila había tenido con una amiga en las que hablaba del miedo a su primo. Las autoridades nos creyeron. Fue duro revivir todo. Pasar por interrogatorios, por la incredulidad de algunos, por los comentarios crueles de familiares que aún lo defendían, pero ya no estábamos solas. Mateo fue procesado. No recibió una condena tan larga como esperábamos, pero lo suficiente para que su vida cambiara. Su nombre quedó manchado, su imagen destruida. Y lo más importante, ya no podría hacerle daño a nadie más. Tía Sandra se fue del país. Nunca nos habló más. Mis padres pasaron por un proceso interno difícil. Mi madre no me habló durante meses. Pero con el tiempo, comenzó a acercarse a Camila. Poco a poco trató de enmendar su error. Papá nunca volvió a justificar su silencio. Nos pidió perdón, y aunque el daño ya estaba hecho, fue uno de los pocos adultos que enfrentó sus fallas sin evadir. Daniela comenzó terapia. Camila también. Yo decidí acompañarlas en cada paso. Pero lo más hermoso fue ver a mi hermana volver a reír, verla dormir sin despertarse gritando, verla caminar sin miedo. Han pasado 3 años desde entonces.
Y aunque las heridas siguen sanando, ya no nos duelen en soledad. A veces la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien te cree, te protege y no te deja caer cuando más lo necesitas. Gracias a esa niña valiente que un día rompió el silencio, muchas otras también comenzaron a hablar. Y si tú estás leyendo esto y llevas una verdad escondida, no estás sola. Tu historia importa y merece ser escuchada.